¿Qué es actitud mental positiva? Tendríamos que preguntarnos esto primero. Hay veces que la gente tiene una versión equivocada de lo que es la actitud mental positiva. Considera que de repente ocurre algo y dice, bueno, no pasa nada, vamos a ser positivos. Bueno, pues sí pasa. O sea, cuando ocurren cosas, sí pasan cosas. Y en algunos momentos pueden ocurrir cosas graves. ¿En qué consiste la actitud mental positiva realmente? Es cuando ocurre en algún imprevisto o alguna situación que en algún momento no puede ser, no es todo lo cómoda que nos gustaría que fuera, lo que tenemos que saber es cómo respondemos ante esa situación. Y tenemos que poner soluciones oportunas porque de alguna forma los objetivos los tenemos que seguir cumpliendo. ¿Esto significa que no nos podemos frustrar? ¿Esto significa que no nos podemos quejar? ¿Esto significa que no podemos poner en algún momento el grito en el cielo? ¿Qué va? Por supuesto que podemos poner el grito en el cielo, nos podemos enfadar en algún momento. Somos humanos y tenemos la capacidad de podernos expresar en algún momento. Ahora, la clave es cuando nos quedamos ahí, cuando nos anclamos en el momento. Lo importante de la actitud mental positiva es la capacidad de saber el por qué ocurre lo que está ocurriendo, el saber el aprendizaje que nos puede reportar esto y a partir de ahí tomar las decisiones oportunas que son consecuentes para poder superar esa situación, porque el objetivo hay que seguirlo cumpliendo, no nos paramos. Esa es la clave. ¿Y cómo un jefe o un director no va a tener una actitud mental positiva? Es fundamental. Es la persona que va a dar la energía en los momentos duros. Dicen que cuando el camino se pone duro, solo los duros se mantienen en el camino. Y de ahí que un líder, un director, es fundamental que tenga claro eso, porque va a aportar esa energía que la gente necesita en los momentos claves. La actitud mental positiva para un director de ventas es clave. A ver, ¿por qué es importante tener un tablero de índices, un cuadro de mando integral? Es fundamental. Ahora, vamos a ver de dónde parte esto. Cuando yo quiero implantar un cuadro de índices en un equipo, ante todo, lo primero que les pregunto es ¿cuánto vale tu valor hora? Esta pregunta, es más, y reiniciaría con otra pregunta, que sería, ¿tú consideras que el tiempo es oro? Y esta pregunta todos te dicen que sí. La siguiente pregunta, entonces, si el tiempo es oro, ¿cuánto vale tu valor hora? Y te das cuenta que no saben cuánto vale el valor hora. Y es más, digo, bueno, pues sería bueno que lo supiéramos. Y dicen, sí, por supuesto, vamos a calcularlo. Y te das cuenta también que no saben calcularlo. Cuando el cálculo es muy sencillo, nada más que tienes que coger todo lo que ganaste el año pasado, dividirlo entre la cantidad de días hábiles que fueron los que te dedicaste y más o menos un cómputo medio de horas diarias de actividad. Con eso te sale el valor hora medio de lo que tú estás ganando. Ante eso, saldrá una cantidad que puedes trabajar con tus propios colaboradores y la siguiente pregunta que habría que hacerles es ¿os gustaría aumentarlo, mantenerlo o reducirlo? Respuesta, pues nos encantaría subirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, la única forma de hacerlo es desglosando la venta y es ahí, para desglosar la venta, entra en juego los procesos comerciales. El proceso comercial, si hablamos de un proceso comercial básico, que sería la planificación, el contacto, la detección de necesidades, la argumentación, el cierre y el seguimiento y entre medias la negociación, obviamente nos daríamos cuenta que según la fase en la que yo me encuentre, puedo ser más efectivo o menos efectivo. Y eso es lo que yo tengo que analizar. Y ahí es donde vienen los índices, ahí es donde vienen los KPIs o los KPIs, como los queramos llamar. ¿Qué ocurre? Para que nos demos cuenta con un ejemplo sencillo. Si yo, para cerrar entrevistas, me doy cuenta que yo llamo a 10 personas y cierro 2 entrevistas, y tengo un compañero o una compañera que de cada 10 llamadas cierra 5 entrevistas, sí, obviamente su nivel de efectividad es más elevado. Si el proceso en las siguientes fases del proceso comercial también tiene más efectividad que yo, eso implicará que su valor hora será superior al mío. ¿Qué ocurre? Yo solo esto lo puedo saber si tengo de alguna forma seguimiento oportuno de cuáles son mis niveles de efectividad en cada uno de los pasos del proceso. Si yo no tengo un cuadro de mando integral, no lo voy a poder saber. De ahí la importancia. Es decir, cuando uno analiza esto, nos damos cuenta que qué vendedor no va a querer, o qué vendedora, o qué ejecutivo de ventas o de ejecutiva de ventas no va a querer tener un cuadro de mando interior, de un cuadro de mando integral. Obviamente, todo el mundo lo va a querer tener. ¿En dónde viene el fallo? El fallo en las organizaciones viene de cómo se vende esto. ¿Qué se vende mal? Se impone. Entonces, no solo se impone, sino que se impone de forma que yo voy a establecer un control sobre ti. Voy a controlar lo que haces en el día a día. Ahora, la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿hay alguien que le gusta que le controlen? A nadie le gusta que le controlen. Su actividad, su agenda, nadie. En resumen, está mal vendido, porque lo que tengo que hacer es hacerles ver la importancia de tener un cuadro de mando integral, un cuadro de ratios, de índices, que me van a permitir superar y mejorar
mi valor hora, rentabilizar mi tiempo, cuando se vende adecuadamente en línea con los propios objetivos de la organización, obviamente toda persona va a querer implementarlo, no solo ya por la empresa, sino por el personal, por lo que decíamos antes, de esa capacidad emprendedora de saber que es una empresa o una microempresa dentro de una empresa y aprenderse a gestionar adecuadamente. Es decir, el comienzo de la gestión comercial, no de vender. Cuando se enfocan en vender, la gente termina estando vendida. Por eso la importancia de tener un cuadro de mando. El proceso de acompañamiento va hilado con lo que hablábamos antes del cuadro de mando integral o el cuadro de índices que hemos comentado en la anterior pregunta. Cuando una persona ya ve exactamente aspectos en los que tiene que potenciar para mejorar su efectividad y aumentar su valor hora, es ahí donde el acompañamiento para ver cómo es su nivel de efectividad a la hora de visitar clientes es clave. La persona que le acompañe es también muy importante que también haya sido parte de un proceso de acompañamiento anteriormente y que le pueda contar los beneficios que le ha aportado. Un proceso de acompañamiento es realmente muy importante el saberlo, dijéramos, dividir en fases muy concretas y realmente muy prácticas. Empezaríamos, si hablamos de uno muy sencillo, que he trabajado en varias ocasiones, sería comenzar primero leyendo el plan de acción, si es que hubiera un plan de acción, si no, partimos sin plan de acción. Es decir, ¿qué se planteó aquel vendedor o aquella vendedora trabajar en la anterior ocasión? Segundo punto, vamos a tener una reunión previa. En esa reunión previa vamos a hacerle ver a la persona las bondades, los beneficios que va a conseguir por el mero hecho de estos acompañamientos. Y además entraríamos en la siguiente fase, que es la planificación de esas visitas que vamos a hacer. En esa planificación de visitas también se va a marcar aspectos como qué tipología de clientes habría que ir a ver. No vamos a ir a ver un cliente que realmente no es público objetivo para que vea lo difícil que es vender. No, hay que ir a una tipología de clientes medio para ver cómo se desenvuelve. ¿Qué pasa el día que vamos a salir? ¿Qué pasa el día que vamos a hacer ese acompañamiento como tal? Primero hay que tener una reunión. Hay que ver qué visitas vamos a hacer, vamos a ver el nivel de información que se tiene en esas visitas. Y también se van a establecer los roles puntuales y pertinentes que se van a adoptar en cada entrevista. Es decir, cómo me voy a presentar, ya que te acompaño a ti, cómo me presentas, importante, qué voy a hacer yo en la entrevista, y eso es dejarlo muy claro. Cuando ha terminado la entrevista, entramos con lo que se llama la reunión de orientación. En esa reunión de orientación es en la que vamos a ver y hablar con la persona con la que hemos salido y que hemos acompañado, cómo se ha sentido a lo largo de todas estas entrevistas, qué ha visto, qué ha dejado de ver, qué le ha llamado la atención, y dejar hablar, que se explaye, qué se ha llevado, qué le ha aportado, qué le ha dejado de aportar. Y ahí entramos en el feedback. El feedback es importante en este momento hacerlo cuanto antes, es fundamental, y ahí es donde vamos a definir después el plan de acción oportuno para las siguientes visitas que tengamos planificadas en esa planificación que habíamos hecho de acompañamientos en los puntos iniciales. Para la capacitación, ¿esto qué conllevaría? Pues obviamente sabemos encontrar con esta vía pues puntos claves donde nos tenemos que desarrollar y donde esto nos va a permitir no solo tener que desarrollar capacitaciones con gente externa, sino también con gente interna que está teniendo unos resultados extraordinarios en esas fases en las que a lo mejor esta persona tiene alguna carencia. El plan de acción es un aspecto fundamental, que además muy poca gente sabe hacer. Es, dijéramos, una palabra muy manida, muy usada. Ahora, cuando uno se pone a preguntar a determinadas personas si tienen su plan de acción, la realidad es que no lo tienen. No hay cosa mejor para el éxito que el éxito mismo. ¿Eso qué significa? Que cualquier consecución de algo que hagamos, por pequeño que sea, nos da un nivel de satisfacción y gratificación muy elevado. Y esto es vital que lo hagamos. Ahora, para poderlo hacer, lo tenemos que escribir. Es decir, para que un ejemplo muy sencillo, si yo distribuyera bolsas de piezas de puzzle a 10 personas y a 5 de ellas le doy la foto del puzzle a construir o a crear, y por otro lado al otro grupo no le entrego ninguna foto, estoy convencido que los que tienen la foto lo van a terminar antes el puzzle que los que no la tienen.
Es decir, que tengo que tener las cosas por delante, por escrito, porque si yo lo veo, voy a hacerlo más rápido. ¿Qué ocurre cuando yo voy consiguiendo determinados hitos? Yo me doy cuenta, en el día a día estoy trabajando con gente para que maximicen sus resultados y que realmente consigan objetivos tanto personales como profesionales. Y me doy cuenta que en el momento que alguien consigue un pequeño objetivo, va a querer conseguir otro objetivo más, porque esto al final genera adicción. Y entonces es ahí donde ven la importancia de un plan de acción concreto. El plan de acción es como el cuaderno de bitácora de un marino, en el que tiene que saber de dónde partió, dónde está y a dónde va. El plan de acción para un vendedor es igual. Yo tengo que saber de dónde partí, en dónde estoy y a dónde quiero ir. De esta forma voy a mejorarme constantemente y además voy a tener una referencia continua en mí para sacar la mejor versión de mí mismo. El plan de acción es vital para un vendedor. Bien, antes estábamos hablando de los acompañamientos y tanto después de los acompañamientos como en situaciones del día a día, desde una reunión o a cualquier momento que se dé en la empresa, es importante dar, ante determinadas situaciones que consideremos oportunas, dar un feedback. El feedback, cuando se habla de equilibrado y oportuno, es que hay que darlo lo antes posible. No podemos demorar un feedback para demorarlo mucho en el tiempo, porque va a perder peso, va a perder esencia, no va a tener impacto alguno. ¿Eso qué quiere decir? Que después de que hemos tenido unos acompañamientos, es fundamental sentarse con nuestro interlocutor, en este caso nuestro vendedor o nuestro integrante de nuestro equipo, y empezar con ese feedback. ¿Cómo se haría este feedback, en este caso, cuando estamos hablando del mundo comercial? Lo primero, habría que preguntarle cómo se ha sentido, cómo se ha visto. Que nos cuente un poco cómo ha visto cada una de las acciones, cada una de las visitas que hemos hecho. Que nos cuente globalmente. Después, preguntarles en qué cosas consideras que se ha hecho bien, qué cosas consideras que has hecho desde un punto de vista mejorable. Si vemos que plantea muchos temas interesantes, pues dejarle seguir. Si en algún momento consideramos que no fluyen las cosas, ahí tenemos que ir a ya cosas más puntuales. ¿Cómo viste este cliente en este momento? ¿Cómo lo viste en esta otra situación? Ver qué tipo de reacciones tuvo para de alguna forma activarle. De ahí la importancia de saber observar adecuadamente y objetivamente. En ese momento, cuando estamos planteando esto, decirle qué hubiera hecho en esa situación, qué cree que echó en falta, que le hagamos pensar, que le hagamos ver la situación, de forma que él mismo o ella misma vea que es importante hacer algunos cambios y también, por supuesto, reforzarle todo aquello positivo que ha ido haciendo a lo largo de cada una de las visitas. En este caso son en cuanto a aspectos de mejora. Ahora, es fundamental también, tanto en el feedback, trabajar el concepto de las fortalezas del propio vendedor o de la propia vendedora. Identificar muy bien sus fortalezas y potenciarlas y decirlas lo que ha hecho bien a través de sus propias fortalezas a lo largo de cada una de esas visitas. Esto sería ya trabajar más que un concepto de feedback, un concepto que se llama feed forward, es decir, potenciar esa fortaleza porque lo va a recibir de muy buena gana. Aquí no hay que ser ya tan diplomático, porque decir las cosas positivas de una persona va a hacer que se le refuerce, se le potencie y, por supuesto, que vamos a generar en esa persona que se quiera sentar con nosotros, porque al final de la sesión, ante todo, en cualquier sistema, cualquier formato de retroalimentación, la persona tiene que salir crecida, motivada y entusiasmada. Por eso, la retroalimentación equilibrada es fundamental.